prácticamente es deducción lógica de lo que normalmente ya venimos trabajando en las prácticas con algunos de ustedes, en la cual vamos a enfocar la mayor parte de la patología quirúrgica del intestino delgado en un aspecto más didáctico que ustedes lo puedan entender y aplicar la cirugía. Luego de ello continuaremos con lo que es el seminario de hemorragia digestiva, que también tiene una connotación práctica. Iniciamos rápidamente, por favor, Jafel. Patología quirúrgica del intestino delgado. Siguiente. Bueno, todo inicio en cirugía siempre va a partir de lo que el órgano nos presente, la anatomía quirúrgica. Y dentro de esta vamos a tener en cuenta que el intestino delgado tiene sus divisiones y nos vamos a mencionar al duodeno, al yeyuno y al ilion como los elementos más importantes de lo que es la estructura del intestino delgado. Desde la terminación final del estómago, en el píloro, va a continuar una porción del intestino delgado llamado duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros y va a terminar en el ángulo de Treis. Esta porción del intestino delgado está subdividida en 4 porciones que en su mayor parte son retroperitoneales y que tienen una aplicación al momento de la presentación de las distintas patologías. Hay que mencionar además que cada porción tiene sus parámetros, en la cual, por ejemplo, la porción superior o primera porción mide 5 centímetros, es anterior, no es retroperitoneal y es más móvil y está muy cerca de lo que es el mesenterio y del epiplo. Las siguientes porciones, tanto la descendente como la porción inferior horizontal y la ascendente, son retroperitoneales y su límite inferior sería el ángulo de Treis a nivel del ligamento del mismo nombre. Siguiente. El intestino delgado también tiene 2 porciones adicionales, que son el yeyuno y el ilion, cuyas longitudes varían dependiendo de la grasa y de la calidad del tejido con el cual nos encontramos. Por ejemplo, en las razas anglosajonas, el yeyuno, el ilion tienen una longitud de hasta 6 metros más sumados. En la raza peruana quizás es un poco más corto, dependiendo también por la estatura de nuestros congéneres, y puede medir entre 3 a 4 metros, ¿no? En su desplazamiento completo. Se inician desde el ángulo de Treis y termina en la unión en la válvula ileocecal, en su unión del intestino delgado con el ciego. Siguiente. Las irrigaciones están dadas a través de las arterias del tronco celíaco en la primera porción para el duodeno, que da origen a la arteria gastroduodenal y asimismo a la pancreatoduodenal superior y la duodeno proximal en el tramo del duodeno. Asimismo, también podría darnos la pancreatoduodenal inferior para el duodeno distal. Asimismo, también existen anastomosis entre las arterias superiores e inferiores a nivel del conducto colédoco, mientras que en el yeyuno y el ilion hay subdivisiones bastante complejas y diagramadas de lo que correspondería a la arteria mesentérica superior y que se distribuiría a manera de arterias rectas sobre el ingreso o sobre la curvatura mesentérica del intestino en estas porciones. Estas arterias se van a anastomosar y van a dar origen a todo un sistema de arcadas arteriales que desembocarán en la estructura del intestino delgado. Siguiente. El drenaje venoso se da a través de las arterias mesentéricas. Asimismo, también recorrerá lo que es la vena esplénica para el retorno de algunas de las ramas del duodeno. Junto con la mesentérica inferior formarán un tronco, el tronco espleno-mesentérico, que se unirá a la mesentérica superior para dar origen a la vena porta, una vena muy importante y de la cual vamos a hablar luego. Las venas duodenales van a acompañar también a la vena, a estas arterias, como ya les comentaba, y drenarán directamente también a la porta hepática. Siguiente. Los linfáticos también tenemos a nivel de duodeno anteriores que van a drenar en los nódulos pancreatoduodenales y nódulos pilóricos,
en su primera porción del duodeno. Los posteriores más bien son distintos y van hacia la parte posterior o son retrosecales. En el yeyuno y el ilion, los eferentes drenan a nivel de los juxtaintestinales mesentéricos y centrales, es decir, son más anteriores. Siguiente. La histología corresponde a que el intestino tiene cuatro capas histológicas: la mucosa, la submucosa, la muscular con su doble estructura muscular, cilíndrica interna y longitudinal externa, y su capa serosa, que le dará la resistencia necesaria para detener o contener el contenido y el desplazamiento y el movimiento de las asas intestinales normalmente. Asimismo, encontramos un epitelio con microvellosidades y diferentes tipos celulares para la absorción de los distintos nutrientes que el organismo requiere. Es decir, que en el intestino delgado la absorción de todos estos nutrientes son importantes, dado que cada célula cumple una función. Por ende, hay un síndrome que vamos a mencionar después, que es el síndrome de intestino corto, que se verá bastante correlacionado con esta afirmación cuando entendamos que es la disección o el acortamiento del tamaño de estas asas intestinales se corresponderá con este síndrome. Siguiente. La fisiología básicamente tiene una fisiología de secretor y de motilidad. Secretora a través del transporte de agua y electrolitos, secretando cantidades de agua intestinal entre 1 a 2 litros por día, con la presencia de moco y distintos elementos celulares. La motilidad dependerá de la inervación intrínseca y extrínseca que posee, generando contracciones a nivel del duodeno en número de 12, 8 en el ilion, por minuto estamos hablando, y además de eso también podemos hacer que este elemento o alimento que nosotros hemos ingerido, como les dije, cada célula absorberá lo que necesita de estos alimentos, lo cual hace que el quimo permanezca un buen tramo o un buen tiempo en el intestino delgado. También existen ondas erráticas como las tónicas y las clónicas. Esto dependerá mucho de su exposición al quimo o de los enterocitos o ambas, más con más absorción. Siguiente. Siguiente. Ahora, el intestino delgado tiene trastornos intraluminales y trastornos extraluminales. Los intraluminales son los siguientes. Siguiente. Los ascaris. Los ascaris ya los hemos visto en patología, en parasitología, perdón. Son parásitos que se pueden ingerir con alimentos contaminados, provocando obstrucción e invaginación intestinal hasta en un 70% de los casos en los cuales se han evidenciado. La demostración de su presencia es a través de una radiografía varitada de abdomen y incluso puede ser ingerido este bario o la sustancia varitada que nosotros coloquemos por los gusanos y podremos evidenciarlos a ellos mismos en el tránsito intestinal. Generan un proceso obstructivo. Siguiente. Aquí tenemos las imágenes de los distintos parásitos que pueden colonizar las asas intestinales y provocar el cuadro obstructivo. Siguiente. Los besoares o recolecciones de material ingeridos con el tiempo, llámese pelos, uñas, papel, son cuerpos extraños muy poco comunes, pero que generan la presencia de estos cuadros obstructivos por el efecto masa que producen en el lumen intestinal. Siguiente. Los cálculos biliares, o más conocidos en este caso como el ilio biliar, se caracteriza por la presencia de un cálculo migrado de una fístula colecisto duodenal y que va a migrar a través de los movimientos que ya hemos mencionado rumbo hacia la válvula ileocecal, donde se quedará anclada y permanecerá generalmente en un 90% de los casos. El tratamiento es una ostomía, resección, exéresis del cálculo y una heterorrafia. Siguiente, un signo característico del hilio biliar es la presencia de la famosa aerobilia. Siguiente. Aquí tenemos los cálculos biliares, donde se evidencia la presencia de la fístula colecisto duodenal en la parte superior, dos imágenes redondeadas allí,
y lo que se está agarrando o colgando se trataría del intestino delgado. Siguiente. La enfermedad difusa del intestino delgado se caracteriza por algunas características importantes. Siguiente. Eh, Tenemos que tomar en cuenta estas reglas que nos indican para el diagnóstico y manejo de la enfermedad difusa. La dilatación del intestino delgado o obstrucción del intestino delgado es importante deber o se puede deber a una disfunción muscular de la tercera capa histológica que presenta. El engrosamiento de los pliegues del intestino delgado nos está indicando que hay una infiltración de algo en la submucosa. También un engrosamiento uniforme que lo incluye al recto indica la infiltración de líquido por el edema. Se encuentra dilatado y edematizado. También en la regla 4 evidenciamos el engrosamiento irregular y distorsionado, producto de cuadros obstructivos endoluminales. Y a nivel de la correlación 5, tenemos que este patrón de intestino delgado se tendrá que evaluar junto con la anatomía completa y no medicarse de la forma, ¿cómo se dice? La forma solitaria, ¿no? La que cada uno quiere hacer. Siguiente. Aquí tenemos algunos de los elementos más importantes en lo que se refiere al diámetro del intestino delgado y este esquema nos permitirá a nosotros tomar las decisiones en caso de que presentemos un abalonamiento o una hinchazón del intestino delgado. Para empezar, tendríamos que medir su diámetro, que normalmente va entre 3 a 2 e incluso hasta 4 milímetros. Y dependiendo de eso, se pueden valorar algunos detalles, como la presencia de pliegues, por ejemplo. Y si son de calibre normal y no han crecido, tenemos que valorar los ganglios y los pliegues gruesos para determinar qué es lo que ha pasado con estos pacientes. Siguiente. La dilatación del intestino delgado. Aquí tenemos algunas de las enfermedades más características. Siempre prima el parámetro obstructivo, como pueden ver, y hay otro parámetro que es el muscular, ¿no? Te has, te has adelantado, unita, trásate. Ya, siguiente. Ya tenemos el patrón obstructivo o la disfunción de los músculos intestinales, ya sea por cirugía, por trauma, drogas, vagotomías, enfermedades del colágeno, etcétera, etcétera. Siguiente. La dilatación de las asas por obstrucción del intestino delgado. Siguiente. Es un cuadro bastante frecuente y vamos a evidenciar cómo este intestino se pega a la serosa del, ¿cómo les puedo decir? Es importante la valoración de la mecánica obstructiva de esta asa intestinal, puesto que va a sufrir un deterioro bastante significativo en algunos casos, marcadas quizás por la presencia de hipertensión endoluminal o la presencia de imágenes que pueden ser tomadas como imágenes de perlas. Mm, Escaso gas cistral. La tomografía es la modalidad de elección para diagnosticar la enfermedad obstructiva. No lo es la endoscopía o la electrofulguración. Siguiente. Aquí tenemos una imagen clara del collar de perlas en cuadro obstructivo con niveles hidroaéreos. Veamos esa división, esos elementos que se evidencian ahí a manera de puntos. Siguiente. Las adherencias quizás son las que causan el 75% de los cuadros adherenciales. Generalmente la persona que se opera va a tener este problema. Es por post cirugía generalmente y a veces especial con las peritonitis por la manipulación de las asas intestinales. Si nosotros hacemos descansar un paciente con una resonancia magnética echado como tal, se reduce la capacidad de almacén del aire. En cambio, la diferencia del hilo paralítico es que esta distensión, ¿aló, me escuchan?
que creo que Sí, se doctor. corta esta parte. Se Ya, escucha. ya, bueno, las adherencias, como les decía, son mecánicas. En cambio, las adherencias nunca van a generar un hilo paralítico, es totalmente distinto y esto se debe más que todo a un trastorno de lo que es el metabolismo de los electrolitos. Es importante esta diferenciación y el antecedente quirúrgico que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la anamnesis y la evaluación del examen físico. Siguiente. Aquí tenemos el collar de, no, las hernias. Las hernias también es una enfermedad que ya nosotros hemos revisado dentro de cirugía 1. Hemos evidenciado que existen innumerable cantidad de hernias que pueden, a manera de ventración o de visceración, enclaustrar o enjaular a una asa intestinal. Asimismo, habría que mencionar que el 95% son del tipo obstructivo y son exteriorizadas. Por ende, tenemos la oportunidad de evaluar al paciente. A veces incluso porciones de intestino delgado se colocan en el interior de la bolsa o del saco herniario y se transforman en hernias particulares que tienen sus propios y sus características nombres como la hernia de Litre o la hernia de Spiegel. Y también tenemos las hernias internas, por ejemplo, las paraduodenales, perisecales y las intersigmoideas. Siguiente. Aquí tenemos una hernia femoral evidenciando cuadros obstructivos. También tenemos allí la hernia umbilical estrangulada y donde vemos la distensión de las asas proximales a la zona donde vamos a evidenciar esta lesión o esta característica lesión de imagen radiográfica con pila de monedas en el asa intestinal y clínicamente la presencia de los famosos ruidos de lucha o de ausencia. Siguiente. Siguiente. Bien, la invaginación o intususcepción intestinal es una asa interna, se intuscepta sobre otra asa externa, a manera de un telescopaje, ¿no? Su mesenterio puede generar edema y provocar un cuadro obstructivo por el proceso inflamatorio. Normalmente en los adultos se debe a un tumor peduculado y generalmente también podría estar relacionado con la cirugía bariátrica en sus distintas técnicas. En los niños es idiopática y presente en la región iliocecal. La principal causa es el famoso divertículo de Meckel, diagnosticado con gammagrafía. Tenemos signos cardinales como el dolor crónico, vómitos y sangrado rectal. Adicionar además que el divertículo de Meckel no solamente es causa de imaginación, sino de procesos inflamatorios infecciosos importantes, simulando un cuadro de apendicitis y por ende también tendríamos que tomarlo en cuenta. Siguiente. Aquí tenemos las imaginaciones de las distintas porciones del intestino, por ejemplo, la yeyuno-yeyunal por un pólipo y el asa dentro del asa yeyunal. Y vemos el cuadro inflamatorio y edematización de las asas intestinales e incluso la presencia de líquido libre dentro de la cavidad. Siguiente. El hilio meconial es una obstrucción baja, generalmente en los recién nacidos, y se va a impactar en el hilio distal, asociado generalmente a fibrosis quística y a la enfermedad de microcolon por falta de actividad durante la vida fetal. Siguiente. Aquí tenemos un microcolon donde hay pobre desarrollo de la estructura colónica y se verá pues otro tipo de tratamientos en este caso. Siguiente. Existen también cuadros de dilatación de asas intestinales, pero que no hay obstrucción del intestino delgado, simplemente se han edematizado. ¿Por qué motivo será? Son cuadros inflamatorios inmunológicos, como por ejemplo, siguiente, el sprue, tanto el tropical como el no tropical, donde no hay un metabolismo adecuado del gluten, pero mejora con la administración de vitaminas como ácido fólico y algunos antibióticos. El sprue no tropical se da por desarrollo genético o secundario a una infección viral. Generalmente no van a metabolizar el gluten y se forman un estado tóxico.
Los hallazgos radiológicos son los detallados en la imagen de la diapositiva, donde destacamos la presencia de la atrofia de vellosidades y lesión en las células de absorción en el mismo. Generalmente, este sprue está relacionado con linfomas y cáncer gastrointestinal. Siguiente. Aquí tenemos el sprue tropical y el sprue no tropical. Siguiente. La enfermedad celíaca de la infancia es una enfermedad que se caracteriza también por una dilatación anómala del intestino delgado. Encontramos pliegues normales o afinados, disminución de los mismos en el nivel del yeyuno, con separación de pliegues, o sea, se hacen extensivos y sin capacidad absortiva, y el aumento del número de pliegues en el ilio. También evidenciaremos la presencia de líquido libre y evidenciaremos el signo del nevado como uno de los parámetros importantes para la patología de intestino delgado. Muchas veces se ocurren episodios de intususcepción continua infantil, erupciones en la piel y cambios en el carácter, con lo cual generará incluso mayor alteración a manera de círculo vicioso, con vómitos y vientres hinchados. Siguiente. Ahí tenemos las imágenes de la enfermedad celíaca. Siguiente. La intolerancia a la lactosa, bueno, eso es una dilatación de las asas posteriores tras la administración de la lactosa, que ustedes ya la conocen. Siguiente. La esclerodermia también hace que el tejido intestinal se endurezca y se ponga más grueso de lo normal. Generalmente hay una atrofia de la capa muscular, pero las válvulas conniventes son las que nos van a ayudar a tratar de absorber estos medicamentos. Tenemos un patrón estrecho de pliegues delgados, generalmente bien definidos e hinchados, y tenemos las famosas pseudosaculaciones evidenciadas a la imagen de rayos X también. Siguiente. El síndrome de Zollinger-Ellison, engrosamiento de los pliegues gástricos, también de una porción del duodeno y tiene un aspecto gris con lo que es el vario de la radiografía varitada. Siguiente. El hilio paralítico, como les comentaba, un trastorno común, se presenta líquido y gas que no progresa, muchos factores, incluyendo los factores neurológicos. La imagen radiográfica nos evidencia similares características a las que vemos con el cuadro sustitutivo, a no ser por la presencia del signo de los niveles hidroaéreos. Siguiente. Y el síndrome del intestino corto, como les mencionaba, en la estructura general del intestino delgado, el síndrome de intestino corto es una disminución de más del 30 o 40, en más del 70 o 80% de la longitud total del yeyuno ilio. ¿Qué quiere decir esto? A nivel del ángulo de Trace, contamos hasta 1,20 m como para definir la presencia de un síndrome de intestino corto. ¿De acuerdo? La absorción de los alimentos y las distintas situaciones que nosotros nos vemos con la necesidad de ver cómo sustituir la función de la absorción de todas estas células que se encontraban en el intestino, y de ahí la importancia enorme que se le ha dado a su medicación y manejo. Aquí destaca además el tratamiento con la terapia nutricional, tanto enteral como no parenteral. El tratamiento más corto, a corto plazo, es la reposición de volumen y de alimentos con la finalidad de que no se deshidrate y no pierda demasiado peso, lo cual a veces es un punto imposible. Y el tratamiento mediático o un poquito más avanzado es pues tratar de aumentar los fármacos que van a ayudar a controlar el tránsito intestinal, por ejemplo, la loperamida. Por supuesto que tendríamos que evidenciar enfermedades que no nos permitan hacer una anastomosis posterior como para desanimarnos y solamente hacer esto. Ustedes en el síndrome de intestino corto tienen que buscar siempre la restitución del mismo, pero en las adecuadas condiciones. Siguiente.